Buenas chavales, hoy tengo un nuevo vídeo. Esta vez va a ser un poco distinto, ¿vale? Va a ser de química, motivo, tengo examen mañana, así que prefiero practicar un poco de química y dejar mates para otro día. Entonces, pues el tema es redox, ¿vale? Y voy a hacer un par de ejercicios, ¿vale? Aviso, lo mismo se me escapa alguna cosa en catalán, porque pues lo hago en catalán, ¿vale? Así que bueno, haré lo que es una electrólisis, ¿vale? Y una pila. Y haré un ejercicio de cada uno, ¿vale? Entonces, pues voy a empezar a llegar primero para ir un poco bien de tiempo, si no, esto se hace muy largo. Dice así, una pieza de un aliaje de masa 20 gramos que contiene cobre metálico. Vale, pues entonces pues apunto simplemente. Voy a poner, no sé, 20 gramos de A de aliaje, entre paréntesis CuS, ¿vale? Porque es cobre metálico, no es ni disolución ni nada. Se utiliza como un ánodo en una celda electrolítica, ¿vale? Entonces es electrólisis y un ánodo, es decir, el ánodo es positivo, ¿vale? Y recordad que siempre en un ánodo lo que se hace es la oxidación. ¿Vale? Y pues entonces en el cátodo siempre hace reducción, ¿vale? Una tontería que os puede servir es la palabra cutre, ¿vale? Y precisamente es muy cutre el acordaros de eso. ¿Por qué? Porque cutre, cátodo, reducción, una basura, ¿no? Pero en el fondo, si no te acuerdas, sirve, ¿vale? Y nada, pues acordar simplemente que en la pila el cátodo es positivo, el ánodo negativo y en la electrólisis al revés, ¿vale? Continúo con el enunciado, que me lío si no. Esta pieza se sumerge en una disolución de ácido clorhídrico, ¿vale? Pues apuntamos DHCl. Y se hace circular un corriente de 2 amperios, es decir, la intensidad del corriente es 2 amperios, hasta que todo el cobre ha reaccionado. Vale, entonces no quedará nada de cobre. Calculad cuántas horas. Vale, entonces ponemos lo que hay que calcular. Las horas que hay que hacer pasar en este corriente para que se desprendan 2,8 litros de hidrógeno, ¿vale? Es hidrógeno gas, a una atmósfera, ¿vale? Entonces, bueno, este es el volumen, presión es igual a 1 atm y 25 grados centígrados. Que lo pasamos a Kelvin, le sumamos 273 y nos da 298. Y luego nos dan, luego nos dicen, calculad la masa del cobre que ha reaccionado. Vale. Entonces luego nos dan unos cuantos datos. Nos dan los potenciales estándar de reducción del zinc, porque era para otro apartado, pero no lo voy a hacer ahora. El potencial de reducción del cobre. Que es 0,34 voltios. Y el del hidrógeno, que es 0, que eso en teoría se tiene que saber, pero lo dejan ahí por si acaso no lo sabes. Luego la constante de Faraday. Faraday es igual a 9,650 coulombs por mol a la menos 1, ¿vale? Es decir, que divide los coulombs.
la constante universal de los gases ideales, es decir, ya sabemos que vamos a tener que utilizar el P por V es igual a nRT, la ley de los gases ideales. Y nos dicen que es 0,082 por, en plan, bueno, atmósfera, litro, partido, Kelvin, mol. Bueno. Y la masa atómica del cobre, que es 63,5 gramos por mol. Entonces, bueno, con todos estos datos y 5 minutos ya de vídeo, joder, vamos a hacer ya el ejercicio. Lo borro, estos datos apuntároslos o lo que sea, porque yo los voy a tener aquí, pero no voy a ir apuntándolos todo el rato. Vale, entonces, lo primero que nos preguntaban era el tiempo, ¿vale? Entonces, esto se tiene que sacar a partir de las semireacciones, ¿vale? Pero para eso primero vamos a hacer la reacción inicial. Entonces, nos habían dicho que teníamos una disolución de ácido clorhídrico. Si está en una disolución, ya sabemos que se separa, se hace una hidrólisis y esto pasa de ser aquí líquido a un protón acuoso más el anión cloro acuoso. Y ahora sí, nos pedían el hidrógeno, lo tenemos aquí. ¿Qué sucede? Que este hidrógeno no nos sirve, lo queremos en gas. Entonces va a tener que hacer la semireacción. Entonces apuntamos semireacciones. Entonces teníamos el cobre por un lado y el hidrógeno por otro. Voy a empezar con el cobre porque es el más sencillo. Entonces nos decían que lo que tenemos es cobre sólido, así que apuntamos Cu sólido y esto estaba en el ánodo, es decir, que se oxidaba, ¿vale? Entonces, si se oxida, quiere decir que aumenta el número de... Un momento, que no me acuerdo ya cómo se decía. Vale, soy tonto, tío. El número de oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Que salen electrones, ¿vale? En este caso. Entonces pasamos de Cu sólido a Cu2 más acuoso, ¿vale? Más 2 electrones. Y luego, el hidrógeno, pues al revés. Si aquí tenemos los electrones aquí, en el hidrógeno los tendremos que tener aquí por narices, ¿vale? Y podríamos hacerlo al revés. Entonces, básicamente aquí será los protones iniciales que teníamos, ¿vale? H+, ¿vale? Voy a poner 2. Bueno, no. Voy a hacerlo paso por paso. No voy a empezar a ir más rápido. Más un electrón que da hidrógeno gas, ¿vale? Entonces aquí igualamos. Entonces sería poner aquí un 2 y un 2. Y ya lo tendríamos igualado con las dos semireacciones. Y luego podríamos poner la reacción global, que sería CuS más 2H más acuoso. Por cierto, que hay que ponerlo también. Acuoso. Uy, madre mía, se está borrando esto, me gusta. Esto pasa a ser Cu2 más acuoso más H2 gaseoso. Y ya tendríamos entonces la reacción global y las semireacciones. Entonces, esto para el tiempo lo necesitamos sobre todo por los electrones. Entonces, si más o menos habéis hecho algún ejercicio, ya sabréis cómo va. Vamos a tener que sacar gramos, coulombs de electrones. Ahora borro esto y empezamos. Vale, entonces, recapitulando, nos habrían dado todos los datos del gas hidrógeno menos el número de moles. ¿Qué sucede? Que teníamos la idea de los gases ideales, es decir, P por V
es igual a nRT. Así que esto lo cambiamos, ¿vale? Y pasamos R y T dividiendo. Entonces N es igual a PV partido RT. Y ahora sí, ponemos todos los datos que tenemos. Entonces, el número de moles de hidrógeno gaseoso sería, lo tengo aquí, N es igual a una atmósfera multiplicado por 2,8 litros por, bueno, partido 0,082, que era la R, por 298 Kelvin. Esto nos tiene que dar 0,114 moles de hidrógeno gaseoso. Y a partir de aquí vamos a poner esta información en lo que sería la semireacción para sacar lo que es los coulombs, ¿vale? Y utilizar la fórmula de la intensidad, que más adelante la pondré. Entonces, decía algo así, la semireacción. Bueno, de hecho voy a poner aquí la fórmula. Intensidad es igual a carga partido tiempo. Y la carga se mide en coulombs, que lo sacamos de los electrones, ¿vale? Con la constante de Faraday. Y nos pedían el tiempo. Entonces vamos a pasar el tiempo aquí. Es igual a carga partido intensidad. Intensidad ya sabíamos que eran 2 amperios. Así que vamos a pasar esto para sacar el número de electrones, ¿vale? De moles de electrones. Entonces, 0,114 moles de H2 multiplicado por 1 mol de H2 son en la reacción 2 moles de electrones, ¿vale? Esto es estequiometría. Y 1 mol, vamos a sacar ya la carga de electrones, es un Faraday. Y un Faraday era 96500 coulombs. Y esto es para sacar la carga, ¿vale? Podríamos poner ya aquí la Q. Y esto, si hacemos el cálculo, en teoría nos tendría que dar 22.002, ¿vale? Coulombs. Y esto es la carga. Entonces simplemente ponemos la información para sacar el tiempo. Entonces tiempo es igual a 22002 coulombs partido 2 amperios, ¿vale? Siempre tiene que ser en estas medidas, al menos hasta donde yo he visto. Y esto nos daría simplemente 11.001. Y esto sería segundos, sistema internacional. Nos lo pedían en horas, pues nada, pillamos y lo multiplicamos. Bueno, hacemos un factor de conversión. Entonces sabemos que queremos 1 hora. Y si multiplicamos 60 segundos por 60 minutos, nos daría que 1 hora son 3.600 segundos. Y esto serían 3... Uy, voy a hacer más raro. 0,56 horas. Perdonad que tengo ahí la chuleta, pero no me sé el ejercicio de memoria. Entonces esto es lo que tardaría en hacer la reacción. Vale, entonces lo otro que nos pedían era los gramos de cobre, ¿vale? Que salen, entonces, bueno, que reaccionan, pero ya se entendía. Entonces teníamos ya los gramos, los moles de hidrógeno, ¿vale? Entonces, si no me equivoco, a ver, eran 0,114 moles de hidrógeno.
Y habíamos dicho que la reacción global era cobre sólido más protones acuosos es 2 protones acuosos, cobre acuoso, 2 más hidrógeno, gas. Entonces simplemente hacemos aquí los factores de conversión. 0,114 moles hidrógeno multiplicado por 1 mol de hidrógeno un mol de cobre sólido, pero bueno, no hace falta ponerlo, 1 mol de cobre, y luego nos lo piden en gramos, entonces hay que utilizar la masa molar. 1 mol de cobre son... esperad que aún voy a tirarme un triple. Vale, no. Lo tenía bien, 63,5 gramos de cobre. Y esto nos daría 7,239 gramos de cobre sólido. Reaccionan. Entonces ya tendríamos aquí el primer ejercicio. La solución se tendría que redactar un poco más, pero yo ya voy por el minuto 16 y acabo de acabar el primer ejercicio. Así que pasamos rápidamente al siguiente. Vale, entonces, segundo ejercicio, ¿vale? Básicamente es un ejercicio de pila, entonces darme un segundo que ahora os digo el enunciado bien. Vale, entonces dice algo así. En un laboratorio disponemos de láminas de plata y cobre. Vale. Lo apuntamos ya inmediatamente. Son láminas, entonces están en sólido. Así como de 2 soluciones acuosas de concentración 1 molar de sal nitrato de plata, ¿vale? Entonces, disolución 1 AgNO, ¿vale? 1 molar. No es muy importante por el momento, pero bueno, lo apuntamos. Y de nitrato de cobre 2. De 2 CuNO3 2. 1 molar también, ¿vale? Entonces, también disponemos del material para hacer un puente salino. Lo que decía, en una pila hay que saber hacerla y dibujarla. Sobre todo recomiendo saber explicarlo escrito. Entonces, pone hacer el dibujo de la pila que se podría montar con los electrodos de cobre y plata, ¿vale? Indicando todo el material necesario. Indicad cuál de los electrodos de la pila funciona como ánodo, cuál como cátodo, su polaridad, la dirección en la que circulan los electrones por el circuito externo, y escribid las semirreacciones y las reacciones globales. Bueno, y la reacción global, perdón. Entonces luego nos dan los datos que serían los potenciales estándar de reducción, que sería el de la plata, Ag más Ag es igual a 0,8 voltios, y el de cobre, que sería 0,34. Vale, entonces, antes de pasar a hacer el dibujo, vamos a mirar aquí un par de cosas. Vamos a hacer ya las semirreacciones y la reacción global, y vamos a ver cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, ¿vale? Entonces, para empezar, para saber las semirreacciones, vamos a tener que saber cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Entonces, si esto es el potencial de reducción, ¿vale? El que tenga un mayor potencial de reducción va a ser precisamente, fácilmente, el que se reduce, ¿no? Entonces buscamos cuál de los dos es mayor. Entonces podemos ver que 0,8 es mayor a 0,34. Entonces 0,8 pertenece a la plata. La plata va a ser el que se reduce. Entonces ponemos Ag, reducción. Entonces ponemos cátodo
y como es una pila, el cátodo es positivo, ¿vale? Y luego pues el cobre lo ponemos al revés, oxidación, ¿vale? Ánodo, negativo. Y podemos poner ya aquí que los electrones van a ir en este sentido, de negativo a positivo, porque los electrones son negativos, salen del negativo y van al positivo. Y vamos a hacer ahora las semireacciones y la reacción global. Entonces, semireacción del cobre, del ánodo. Voy a poner aquí simplemente el símbolo negativo. Si se oxida, quiere decir que se aumenta el número de oxidación. Entonces pasa de Cu sólido a Cu2 más acuoso más 2 electrones. Y vamos a hacer la plata, que sería Ag más acuoso más un electrón y nos daría Ag sólido. A ver, no es la explicación correcta, pero si os fijáis, siempre que se reduce podemos ver que aquí el número reduce. Pasamos de más a menos. Bueno, en teoría sí es más o menos la explicación. Bueno, que lo sepáis, ¿vale? Que si se oxida pasa de menos a más y si se reduce de más a menos, ¿vale? No sé si es la explicación que hay que dar, pero yo lo digo como pequeño consejo. Entonces vamos a hacer la reacción global aquí porque me queda mucho espacio y me apetece borrarlo. Entonces reacción global sería cobre sólido más plata positiva acuosa, pasaría a ser cobre 2 más acuoso más plata sólida. Entonces podemos ver que aquí hay un electrón y aquí hay 2, es decir que hay que multiplicar todo esto por 2. Antes no lo he explicado, pero lo explico ahora, mejor tarde que nunca. Entonces sería 2 de plata y 2 de plata. Entonces esto sería ya las semireacciones y la reacción global. Vamos a pasar a hacer el dibujo. Aviso, no soy el mejor. Vale, haber hecho ya el dibujo, para no perder tiempo, entonces simplemente tenéis que saber pues, que tienen que haber 2 vasos de precipitados, el puente salino, un hilo conductor, puede ser que pidan un voltímetro o algo para asegurarse de que pase la corriente, yo lo pongo, creo que no hace falta, a menos que te lo digan en el enunciado, pero yo lo pongo. Y luego 2 láminas, ¿vale? Y luego 2 disoluciones, porque acordaos que también había 2 disoluciones. Entonces, simplemente vamos a poner ahora los nombres como queramos, ¿vale? Y poner que vaya en un sentido o en otro. Entonces, vamos a poner que este de aquí va a ser el cobre, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero. Porque podría ir en el otro, en el fondo. Voy a poner sólido. Entonces, con el cobre va a ir la disolución de nitrato de cobre 2. Entonces, disolución CuNO3 2, que era 1 molar, por si acaso. Y si aquí está el cobre, aquí está la plata. Entonces aquí estará la otra disolución. AgNO3, 1 molar también. Vale. Entonces, ¿qué habíamos quedado? Que como el cobre tenía un potencial de reducción menor, no reducía, oxidaba, es decir, que era el ánodo. Pues lo apuntamos aquí. Ánodo. Y en una pila es negativo.
Entonces este es el ánodo, este es el cátodo. Positivo. Habíamos quedado que los electrones salían del negativo en dirección al positivo. Y lo hacen por el hilo conductor. Hilo conductor. Voltímetro. Esto es básicamente poner los nombres, ¿vale? Esto es el puente salino. Yo pongo de qué está hecho, de monocloruro, no, de cloruro de potasio, monocloruro, ¿qué coño digo? Y si no me equivoco, más o menos ya está todo lo que hay que poner. Sí, parece ser que sí. En la pequeña chuleta que tengo aquí pone que sí. Así que sería este el dibujo que hay que hacer. Pasamos ya entonces al apartado B. Vale, en el ejercicio, en la corrección del ejercicio, pone aquí semicelda, ánodo, y aquí semicelda, cátodo. Yo hasta ahora no lo había puesto nunca, pero si en el ejercicio de selectividad lo pone, yo lo pongo también. Y ahora sí, ya pasamos al apartado B. Vale, ahora voy a ir rápido, ¿vale? Porque si no, o sea, el vídeo ya 100% me queda 25 minutos, que es lo que llevamos. Voy a intentar llegar a los 30 y ya está. Entonces, considerando la pila del apartado anterior, calculad la fuerza electromotriz estándar a 25 grados centígrados, escribid la notación esquemática de la pila, argumentad si la lámina de cobre que actúa como un electrodo aumenta o disminuye de masa a medida que avanza la reacción. Vale, entonces son tres cosas las que hay que hacer. La fuerza electromotriz, la notación y luego el aumento o disminución de masa, que lo tendré que borrar, así que no lo pongo ya aquí. Entonces, la fuerza electromotriz tendríamos ya que saber más o menos que eso es igual a el potencial de reducción de la pila normal, que es igual a reducción de cátodo menos ánodo. Entonces, habíamos quedado que el cátodo era la plata, ¿vale? Y que tenía 0,8. Entonces vamos a poner, esperad que compruebe. En efecto. Entonces, F(M) es igual a 0,8 voltios menos 0, y habíamos quedado que el ánodo era el cobre, que era 0,34 menos 0,34. ¿Vale? Y esto nos daría 0,46 voltios. Entonces, pues, esto sería la fuerza electromotriz. Luego, continuando, la notación esquemática de la pila. Pues, dejadme un segundo. Vale. Entonces, la norma es que siempre va el ánodo y luego el cátodo. Podemos saber que va en orden del abecedario. Entonces, el ánodo era... joder, no me acuerdo ya. Qué mal estoy. La plata, no, el cobre, perdón. Ya no sé ni dónde hablo. Entonces ponemos el inicial, que era cobre sólido. Ponemos un palo, que significa que cambia de estado, a cobre 2+, acuoso. Aquí sucede la reacción y pasamos a la plata,
AG más acuosa y AG sólida. ¿Vale? Entonces darme un momento que compruebo. Bueno, a ver, en la corrección de las PAU, bueno, de selectividad pone también que está en una disolución 1 molar, pero bueno, es un dato que nos daban al inicio y que no hay que hacer ningún cálculo. Así que pasamos a la pregunta de cuánto peso, bueno, si disminuye o aumenta de peso el ánodo, creo que era. Vale, entonces la pregunta es, ¿la lámina de cobre ganará o perderá peso? Habíamos quedado que el cobre era el ánodo, ¿vale? Entonces la semirreacción que tenía, que es lo importante aquí, era sólido, ACU2 más acuoso, más 2 electrones. ¿Por qué? Porque era ánodo y hacía la reducción. Ay, perdón, la oxidación, que ya no sé ni lo que hablo. Ostras, de verdad cómo estoy. Ya acabo el vídeo. Entonces, hacía la oxidación, es decir, aumentaba el número de oxidación y pasaba de sólido, en este caso, a acuoso. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo en la reacción, ¿qué quiere decir esto? A medida que vaya sucediendo más y más esta semirreacción de aquí, podemos ver cómo pasa de sólido a acuoso. Entonces nos preguntan si aumenta o disminuye la masa de la lámina de cobre. La lámina de cobre habíamos quedado que era sólida. Entonces, si pasa a acuosa, podríamos decir que entonces está perdiendo masa, porque deja de formar parte de la lámina y pasa a formar parte de la disolución. Entonces, la respuesta a la pregunta sería que no, que disminuye en masa. Y ahora sí, ya he acabado con los dos ejercicios. Perdonad por el pedazo de vídeo de 31 minutos, creo que son ya. Un poco de variedad con lo de mates. Y únicamente porque tengo el examen mañana, porque lo siguiente que voy a hacer es otro vídeo de mates, al menos es mi intención. Así que os vaya muy bien a todos y un abrazo. ¡Chao!